En este nuevo video vamos a hacer uso de los conceptos de la electrónica básica para poder controlar la velocidad de un motor de 12 voltios a través del control por temperatura. Para ello vamos a usar tres componentes básicos y elementales muy sencillos y fáciles de usar. Uno de ellos es este termistor NTC de 10K, muy parecido a este, y vamos a poder controlar el giro de este motor aplicando una temperatura al NTC. La verdad que este es uno de los circuitos básicos y elementales de la electrónica y es muy práctico tenerlo en cuenta. Sin más que decir, empecemos. Pues bien, vamos a empezar este video hablando de este pequeño proyecto básico y elemental que va a poder ser controlado con solamente tres dispositivos, este control de ventilador por temperatura. El corazón intrínseco de este pequeño proyecto es este dispositivo, este termistor NTC, que no es otra cosa más que es un pequeño dispositivo semiconductor de metal óxido, es decir, un dispositivo que tiene la facultad de poder reducir o aumentar su resistencia en función a los cambios de temperatura. La verdad que este es un dispositivo muy interesante, que lo vamos a hablar después aquí en mi canal de YouTube, en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Ahora solamente vamos a hacer una pequeña introducción, y este dispositivo, este termistor, es el corazón de este proyecto. Como sabrán, existen dos tipos de termistores, los termistores NTC y los termistores PTC. Los termistores NTC son dispositivos semiconductores que tienen un coeficiente de temperatura negativa. ¿Esto qué indica? Que pueden alterar o cambiar su resistencia con los cambios de temperatura. Es decir, cuando la temperatura aumenta, su resistencia es inversamente proporcional, es decir, disminuye. De ahí el coeficiente negativo de temperatura. Y cuando la temperatura disminuye, su resistencia inversamente aumenta. Un dispositivo NTC básico y elemental es este de acá. Por ejemplo, es uno de los más usados. Este lo retiré, este 5D-11 lo retiré de una pequeña fuente de alimentación de una ATX. Para este video les estoy mostrando. Para este caso existe este dispositivo, y vamos a usar para este proyecto este otro que es muy parecido a un condensador de lentejita, que tiene la numeración 103. Vamos a hablar ampliamente de ambos, pero existe otro tipo de termistores, los denominados PTCs, que tienen un coeficiente de temperatura positiva, es decir, la temperatura es directamente proporcional a su resistencia. Son también dispositivos semiconductores, pero estos PTCs varían su resistencia con los cambios de temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, su resistencia aumenta. Si la temperatura disminuye, su resistencia disminuye. Es decir, son directamente proporcionales. Para este pequeño proyecto vamos a usar este tipo de termistores NTCs. Hay algo importante que quería definir, que es, por ejemplo, la nomenclatura. Acá podemos ver NTC, que dice 5D-11. El 5 vendría a ser el primer valor numérico. El D vendría a ser la cantidad de ohmios, en este caso 5 ohmios. Este termistor es de 5 ohmios a la temperatura ambiente. Cuando no se le aplica una temperatura, la resistencia máxima es de 5 ohmios, 5D. El guión 11, el número 11 vendría a ser el tamaño del dispositivo, en este caso de extremo a extremo, ¿no? Ahí podemos ver 11 vendría a ser los 11 milímetros de un extremo al otro, ¿no? Ahí estamos viendo exactamente 11 milímetros. ¿Ok? Para este caso NTC, que es el que no vamos a usar, pero vamos a usar este otro 103, que es un NTC también, cuyo coeficiente de temperatura es negativa, y este caso es 10K. Es decir, en condiciones normales va a medir 10 kiloohmios, pero cuando la temperatura aumenta, su resistencia va a comenzar a disminuir. En este caso va a comenzar a disminuir drásticamente. Y al revés, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Rápidamente, esto lo vamos a ver luego ya en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Voy a usar este pequeño multímetro inteligente, que ya lo hemos visto un tiempo atrás. Vamos a encenderlo. Lo vamos a medir en la escala de resistencia. Vamos a ponerlo ahí. La luz nos está afectando un poco, pero bueno, igual se logra ver. Hemos dicho que este dispositivo de acá tiene una resistencia de 10K en condiciones normales. No lo voy a tocar la base, vamos a poner a resistencias ahí.
y vamos a medir su resistencia de un extremo a otro. Ahí, por ejemplo, ahí están viendo con cocodrilos, ahí, y me debe marcar aproximadamente 10K. Ahí la resistencia está aumentando, como ven, porque no lo estoy tocando. Hay que esperar a que se estabilice. Cuando llega a 10K se va a detener, 10 o 10.1. Vemos que sigue aumentando la resistencia lentamente hasta que llegue a 10K. ¿Cómo lo medimos? Lo estamos midiendo ahí, estamos comprobando que su resistencia está llegando a 10K, pero cuando le aplicamos una temperatura, en este caso le vamos a aplicar la temperatura de nuestro cuerpo, de nuestra mano, vamos a esperar a que llegue a 10K, ahí están viendo, 10 kiloohmios, 9.8, poco a poco está subiendo, 9.9, y ahí llegó a los 10K. Cuando yo toque el dispositivo, la resistencia va a comenzar a disminuir, ahí están viendo, disminuye. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando un calor a la base, disminuye drásticamente y la resistencia comienza a disminuir. Yo dejo de tocar la fricción y automáticamente la resistencia comienza a elevarse o a subir lentamente. Como ven, es un NTC, un termistor cuyo coeficiente de temperatura es negativo y su resistencia es inversamente proporcional a la temperatura. Para este caso es la manera práctica de poderlo probar. Y acá tenemos este otro, como dijimos, el 5D significa 5 ohmios. Vamos a... su resistencia varía más lentamente y es ideal para las fuentes de alimentación. Ahí están, 5 ohmios, están viendo 5 ohmios, exactamente 5 ohmios. Y cuando yo lo toco va a comenzar a disminuir, pero lentamente, ¿no? No es como el otro que varía rápidamente. ¿Por qué? Porque el rango está entre 5 y 0 ohmios. Entonces este dispositivo es ideal, este termistor es ideal para la fuente de alimentación, para los sistemas de protección. Entonces cuando hay una sobrecarga de corriente, se eleva la temperatura y automáticamente este señor de 5 ohmios reduce su resistencia a 0 ohmios y produce que en este caso el sistema de seguridad para el caso de las fuentes o los equipos electrónicos vendría a ser fusibles, se reviente, ¿no? Se abra por una sobrecarga de corriente. Y la manera práctica, ahí va a comenzar a subir lentamente, como le dije, porque su rango de trabajo es en la cantidad de ohmios es más pequeño que en este otro de acá, que es de 10K, ¿no? Que es el que vamos a usar para la parte práctica. Ok, después de haber visto una pequeña introducción, vamos a apagar esto, a los termistores, en este caso NTC, que es el de 10K, el que vamos a usar este de acá. Ahora sí vamos a explicarles rápidamente el diagrama esquemático, que lo tengo acá y que lo vamos a explicar a mano alzada. Ojo con el detalle, vamos a verlo a mano alzada para poderles explicar lentamente. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor DC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Y la verdad que es muy sencillo y muy fácil de entender. Acá tenemos como por ejemplo el corazón, aparte del termistor, para poder controlar un ventilador, en este caso vamos a usar un ventilador de 12 voltios. Vamos a poner por acá el ventilador de 12 voltios. Vamos a ponerlo en la parte superior, acá así, para poderles mostrar y lo pueden tener como referencia. Tenemos el ventilador, lo estamos haciendo así nomás a mano alzada el dibujo para que lo puedan entender. Este es un ventilador, por ejemplo, de 12 voltios. DC, y para que el ventilador pueda ser activado por un dispositivo vamos a usar en este caso un pequeño MOSFET de canal N, el IRF530. Pueden usar el IRF540 o el IRFZ480,
44N, cualquiera de ellos va a funcionar sin ningún problema. Y como sabemos, el MOSFET tiene tres pines: el gate, que es la compuerta, el drenador y el surtidor. Por lo que ya hemos aprendido anteriormente, el surtidor tiene que ir a tierra porque es un dispositivo de canal N, por lo tanto lo vamos a mandar a tierra, aquí. Ahí les estoy mostrando, este es GND. ¿Ok? Algo importante, la carga, que vendría a ser el ventilador de 12 voltios, que es el que vamos a controlar por temperatura, tiene que ir conectado al dryer o al drenador, un extremo de la carga. En este caso, el ventilador, el negativo del ventilador tiene que ir al dryer o drenador, y el positivo, el ventilador, lo vamos a aplicar directamente a la fuente de alimentación. En este caso, la fuente de alimentación es una fuente de alimentación del valor del ventilador. En este caso es 12 voltios DC. Este vendría a ser VCC. Los 12 voltios vendría a ser, van al positivo del ventilador, y el negativo del ventilador va al dryer. Recuerden que la corriente va a circular cuando el dispositivo se active. A través de la compuerta va a circular desde el positivo de la batería, ¿no? Este es el más de la batería, va a circular por el ventilador del dryer hacia el surtidor, en este caso a el punto más negativo, a tierra. ¿Cómo activamos la compuerta de este pequeño dispositivo? Para este caso, el MOSFET, lo que vamos a hacer es activarlo a través de una resistencia. Incluso lo hemos dicho antes, que necesitamos ponerle una resistencia en paralelo entre la compuerta y tierra para que el dispositivo no se dispare de manera errónea. Y para ello vamos a usar justamente una pequeña resistencia. Vamos a hacerlo así, como dije, estamos haciéndolo todo a mano alzada. Vamos a usar una pequeña resistencia conectado hacia tierra. ¿Y para qué? Y para esta resistencia vamos a usar a tierra también, vamos a usar una resistencia. Pueden usar un potenciómetro o una resistencia multivueltas variable, ¿no? En donde dos de los pines van a ir conectados a sí mismo para darle el tema del rotor. Es decir, vamos a poder girar y controlar el punto de disparo del MOSFET a través de la compuerta. Y para este caso vamos a usar una resistencia de 10K. Pueden usar un potenciómetro, como dije, como este de 10K, pero de preferencia, para una mejor exactitud, es mejor usar un pequeño trinpot, o como en este caso una pequeña resistencia variable multivueltas, que es este de acá, que le va a poder permitir darle un mejor control y exactitud para el control del voltaje de la compuerta. ¿Ok? Ahora, así como está, obviamente no lo voy a poder trabajar para poder controlar la temperatura, y aquí es donde entra a tallar nuestro dispositivo, en este caso el NTC, el termistor. Y para ello vamos a ubicar el termistor por acá. Vamos a hacerlo así, a mano alzada nomás. Y el termistor lo vamos a ubicar en esta parte para, acá está el símbolo del termistor. Este es un NTC de 10K, y el termistor lo vamos a mandar directamente, uno de los extremos al drenador y el otro extremo directamente a la resistencia de 10K multivuelta, como lo hemos explicado en la parte anterior. Y este sería todo nuestro circuito, que vamos a analizarlo en este momento. La verdad que es muy sencillo y fácil de poder entender el funcionamiento. Entonces vamos a empezar con el análisis técnico. En condiciones normales tenemos los 12 voltios, el NTC no está recibiendo la temperatura elevada y por lo tanto su resistencia es de 10K, y este valor del voltaje que existe entre la compuerta y tierra, que vendría a ser el voltaje VGS, va a depender básicamente de la posición de este potenciómetro. Es decir, el voltaje VGS va a determinar el disparo del MOSFET y va a hacer que la corriente circule de VCC por dryer hacia surtidor y luego a tierra. ¿Ok? Entonces, en condiciones normales necesitamos que exista un voltaje VGS de 5 voltios a más para que el MOSFET funcione. Cuando yo enciendo la alimentación, estos 12 voltios van a caer entre el ventilador y entre este punto y este otro punto. Pero si
la posición del cursor está a un extremo de los 10K, por lo tanto, la mitad del voltaje va a caer en este punto y lo más probable es que no exista estos 5 voltios entre la compuerta y el surtidor y el MOSFET no se dispare. Esto puede variar obviamente en función a el punto de disparo del trimple, es decir, yo con un perillero puedo modificar el punto de disparo del voltaje VGS para que el MOSFET se active y active el ventilador. Ahora, ¿qué sucede cuando aumenta la temperatura? La resistencia del termistor NTC va a disminuir. Al disminuir la resistencia aquí, el voltaje entre este punto y este otro punto y tierra va a aumentar y por lo tanto este voltaje, que vendría a ser el voltaje VGS, va a aumentar y va a llegar al voltaje de umbral y superarlo, los 5 voltios, y va a hacer que el IRF se dispare y circule la corriente por el ventilador de Dryan a surtidor a tierra y el ventilador se active. En otras palabras, si yo aumento la temperatura, disminuye la resistencia acá, pero aumento el voltaje acá, obviamente porque este es un divisor de voltaje, ¿no? Acá hay un voltaje entre este punto y otro punto, y acá hay otro voltaje entre este otro punto y otro punto. Si la temperatura disminuye, la resistencia aumenta y obviamente el voltaje que va a caer entre ambos extremos va a ser el mismo, pero entre este punto va a disminuir porque acá el voltaje aumenta, ¿no? Recuerden, a mayor resistencia, mayor voltaje. Si la temperatura disminuye, la resistencia aumenta y por lo tanto el voltaje aumenta acá y aquí se debe disminuir y no va a disparar el MOSFET. De esta manera voy a controlar el giro del ventilador en función a la temperatura. Aumento la temperatura, disminuyo la resistencia, aumento el voltaje, disparo al MOSFET. Disminuyo la temperatura, aumento la resistencia, disminuyo el voltaje, detengo la circulación de corriente de Dryan a source y el ventilador se desactiva. Como ven, es muy sencillo y fácil poder entender el control de ventilador por temperatura a través de un termistor NTC. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la práctica y a demostrar lo que hemos aprendido aquí en la parte teórica. No sin antes poderles indicar, la activación del ventilador va a comenzar a disminuir en la medida que este voltaje VGS descienda por debajo de los 5 voltios. En la medida que el voltaje comience a descender por debajo de los 5 voltios, la corriente de Dryan a surtidor va a ir disminuyendo lentamente. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Continuamos entonces. Pues bien, señores, nuevamente con ustedes, ahora ya estamos en la parte final, la parte de la prueba. Tenemos acá nuestro circuito armado, este pequeño trípode de multivuelta de 10K. Pueden usar también un pequeño potenciómetro de 10K convencional, pero lo más importante aquí es que este multivuelta le va a dar una sensibilidad para poderlo configurar y setear a un valor más exacto, ¿no?, que con un potenciómetro convencional. Vamos a usar el multivuelta de 10K, el MOSFET que puede ser el IRF530, IRF540 o el IRFZ44 y nuestra estrella este sensor de temperatura NTC de 10K. Tenemos aquí a la derecha un pequeño ventilador de 12 voltios extraído de una fuente de alimentación de una PC, y para la temperatura le vamos a aplicar de nuestro cautín. En este caso vamos a aplicarle una cierta temperatura para calentar el termistor NTC. Entonces vamos a encender la fuente. Lo más probable es que a la hora de encender el ventilador comience a girar, y efectivamente comienza a girar, y lo que voy a hacer es setear la velocidad de giro a 0 con el trimpo, ¿no? Vamos a comenzar a mover el cursor, el multivueltas, y vean acá la corriente está más o menos entre 50 y 60 miliamperios. Vamos a empezar a girar acá a la derecha, voy a llevarlo a 0, prácticamente a 0, y cuando llegue más o menos a 25 miliamperios es cuando el ventilador va a empezar a dejar de dar vueltas. Ahí estoy haciendo que la corriente de consumo del MOSFET de la carga comience a disminuir. Ahí vean que están en 45 miliamperios. Voy a bajarlo a 0. Ahí prácticamente el ventilador se detuvo. Pueden dejarlo ahí, pero yo lo voy a dejar en 0. Tengo la facilidad de tener esta fuente a 0 miliamperios. Ahí están viendo 6 miliamperios, 5. Sigo girando
en multivueltas. 3, 2, 1. Lo podría dejar ahí, vamos a ver, y 0. Más o menos ahí, ¿no? Ok, estamos listos para hacer la prueba. Con el cautín, en este caso, a una temperatura determinada, acercamos el cautín, la punta al NTC, y automáticamente, como ven, comienza a girar, y miren la corriente, comenzó a subir hasta cerca de 100 miliamperios, ahí están viendo, incluso sobrepasó los 100 miliamperios. El ventilador está girando aquí a la derecha a máxima carga. Si yo retiro la punta del cautín, va a comenzar a disminuir la cantidad de corriente del consumo de todo el circuito, que son 3 componentes, y la corriente comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque al retirar la temperatura aumenta la resistencia y disminuye obviamente el voltaje de la compuerta, en este caso del MOSFET. Eso hace que el MOSFET comience a dejar de conducir y le llegue la menor cantidad de corriente. Como están viendo ahí, la corriente comienza a disminuir de consumo, obviamente, que vendría a ser también la corriente del ventilador. Cuando la corriente llegue más o menos entre 20 y 25 miliamperios, el ventilador va a dejar de girar y se va a detener por completo, hasta que llegue a los 0 miliamperios. Ahí están viendo. No es que el ventilador se va a detener al 100% de inmediato. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente del MOSFET comienza a disminuir en función al voltaje de la compuerta. Ahí llega más o menos a los 25 miliamperios, 20 miliamperios, y el ventilador se detuvo por completo. Y como logran ver acá a la derecha, la corriente comienza a disminuir a 0 miliamperios. Ahí están viendo. Es la corriente máxima de conducción, y en todo caso la corriente total de este pequeño circuito muy pero muy simple, como están viendo, conformado por un multivueltas de 10K, un MOSFET y nuestra estrella, este pequeño termistor NTC de 10K. Como ven, estamos llegando ya a 2 miliamperios y va a llegar luego a 1 miliamperio. Nuevamente vamos a hacer la última prueba. Acerco, aumento la temperatura, disminuye la resistencia, aumenta el voltaje de compuerta y dispara al MOSFET. ¿Están viendo? El ventilador ya está girando. Retiro, y poco a poco la corriente de la compuerta comienza a disminuir, y obviamente la corriente del drenador, que controla la carga, en este caso el ventilador de 12 voltios, va a ir disminuyendo en función a ese voltaje de compuerta que comienza a decrecer. De esta manera podemos controlar la activación de un ventilador en función al control de la temperatura con solamente 3 componentes. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like, pulgar arriba. Recuerda, apoya este canal si realmente deseas aprender y que podamos seguir creciendo juntos. Apóyame regalándome un like y compartiendo mis videos. Durante todo el video te he dejado mis redes sociales. Si deseas me puedes seguir. Si no lo recuerdas, en la descripción de este video te he dejado los enlaces de cada una de mis redes sociales para que me puedas seguir. Y lo más importante aún, no solamente es darle like a este video y compartir, sino también que me puedas seguir aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete. Si no estás suscrito, por favor, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por su atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.